Hola, buenos días hermanos. El título de meditación de hoy, Lecciones de fe del efecto mariposa. Es posible que haya escuchado la frase el efecto mariposa. En el sentido del diccionario se refiere a un fenómeno en el que se desencadena un pequeño cambio o acción menor y produce enorme consecuencias inesperadas. Más específicamente, el efecto mariposa originalmente vino de la teoría científica de que el aleteo de una pequeña mariposa en un lado de la Tierra se convierte en un gran resultado similar a un tifón en el otro lado. En 1961, el meteorólogo estadounidense Dr. Edwin Lorenzo descubrió el concepto del efecto mariposa mientras estudiando meteorología. Explica este concepto vago e impreciso usando hechos reales. En la zona selvática del río Amazonas en Brasil, una mariposa revoloteó y dejó caer un trozo de polen. El polen cayó sobre la espalda del mono, y el mono picó, se rasgó la espalda contra la palmera. Entonces la fruta de la palmera cayó, golpeando una piedra. Cuando la piedra rodó, golpeó una roca y la sucedió, haciendo que los escombros descendieran por la pendiente con la roca. Un deslizamiento de la tierra bloqueó el arroyo, y cuando el valle fue bloqueado de la montaña, el agua subió gradualmente al cráter en la ladera de la montaña. Luego, sin ningún lugar para que los gases volcánicos salgan, pronto entró en erupción. Cuando el volcán entró en erupción, se produjeron tremendos cambios climáticos en el área. El clima afectó los cielos de Nueva York, causando una tormenta masiva. Una sola mariposa aleteando golpeó Nueva York, con una población de más de 10 millones. Viendo cómo el pequeño aleteo de una mariposa crea una gran tempestad, pienso que la magnitud de su impacto es asombrosa. En esta meditación me gustaría considerar dos lecciones del efecto mariposa en la fe. Hoy primero veremos las dimensiones negativas del efecto mariposa, y en la próxima meditación veremos las dimensiones positivas del efecto mariposa. Primero, leemos Oseas capítulo 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños lo comerán. Este versículo habla del resultado de los israelitas adoraron a ídolo del becerro oro, y sufriendo la ira de Dios, hacen y sirven ídolos que están vacíos como el viento, y son juzgados por la ira de Dios como una tempestad. Al sembrar vientos vacíos, cosecharon una tempestad de destrucción total. Luego podemos aprender la misma lección de la reprensión del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es una metáfora del pecado como levadura, advirtiendo contra el hecho de que, así como un poco de levadura se extiende sobre toda la masa, así el pequeño pecado descuido lleva a toda la iglesia a caer en el hoyo del pecado. La levadura tiene la propiedad
de hacer que muchas cosas se hinchen con pequeñas cantidades. De esta manera, la naturaleza del pecado se caracteriza por partir de pequeñas cosas y multiplicarse si no las abandonamos. Es por eso por lo que Santiago capítulo 1 versículo 15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido de la luz el pecado, y el pecado siendo consumado de la luz la muerte. Se puede entender en la misma línea que el más mínimo descuido puede causar un accidente grave. La causa de varios accidentes graves a menudo es causada por el más mínimo descuido. La causa del accidente del gran barco que se hundió en las aguas de la costa de Irlanda no fue ni el clima ni un efecto en el casco, sino un trozo de cuchilla de cúter incrustado en la brújula. El descuido del marinero que limpió la brújula hizo que un pedazo de cuchillo se incrustara, lo que resultó en la falla de la brújula, falla de la aguja de la brújula para funcionar correctamente, hundiendo finalmente el enorme barco. Un poco de levadura leuda toda la masa. Como dice la palabra, los cristianos santos debemos examinarnos a nosotros mismos en la vida y confiar en la palabra examinándonos. Si estamos viviendo, ignorando o menospreciando la levadura, es decir, el pecado, porque pensamos que es tan pequeño e insignificante como un pedazo de cuchilla rota. En lugar de la gran montaña que se interpone en el camino de los santos, debemos recordar que los pequeños trozos de piedras en nuestros zapatos hacen que nuestros pasos sean cansados y son un gran obstáculo para nuestras largas marchas. Por lo tanto, los cristianos siempre deben vivir con la actitud de examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21-22. Muchas gracias por escucharme. Que tengan buenas semanas. Nos vemos semana que viene. Adiós.